Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Alfonso, pues si pudiera detallarnos, explicarnos un poco, ¿cómo va hasta este momento? ¿Cómo calificaría el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Y qué es lo que pasó en los últimos días que obligó tanto al sector empresarial como el sector agropecuario a decir, pues mejor nos levantamos? Bueno, mire, el principal problema que tenemos es la falta de información. En realidad, los que están conociendo y decidiendo las cosas en las distintas rondas y en la cuarta que inicia dentro de unos días en Washington, pues es un grupo de empresarios que han sido beneficiarios eternos de las relaciones comerciales y de la política del gobierno. También los que están decidiendo solos pues son Ildefonso Guajardo y el propio Luis Videgaray. Pero las cámaras del Congreso de la Unión, los sectores de pequeños y medianos productores y empresarios, la población, los grupos académicos, pues estamos con una falta absoluta de información de lo que realmente está ocurriendo. Ahora resulta pues que el tratado no es tan trascendental, que las relaciones comerciales pueden desarrollarse de mejor manera en el esquema de la Organización Mundial de Comercio, de que más del 50% de las actividades comerciales con Estados Unidos se realizan fuera del TLC, es decir, una serie de cosas que antes no se decían, que incluso establecían como un peligro la propia salida y el rompimiento del tratado comercial, y hoy se dicen con toda la facilidad del mundo, simple y sencillamente sin darnos una explicación de qué es lo que está ocurriendo. Claro. Lo primero que debemos exigir es la comparecencia del secretario de Economía Ildefonso Guajardo ante el Senado y ante las cámaras de la Unión para explicarle al pueblo de México qué está pasando en realidad, cuáles son las condiciones que está poniendo los Estados Unidos, cuál es la propuesta que tiene Canadá, y llenar un vacío que siempre hemos criticado, es la ausencia de lineamientos, de propuestas y de objetivos por parte del gobierno de México. Los negociadores han ido a las distintas rondas a platicar sin objetivos nacionales claros, de tal manera que pudieran tener un respaldo del Poder Legislativo y también una participación activa de todos los sectores económicos y sociales del país. Es decir, han ido prácticamente a ver qué se les ocurre, a ver qué lo plantean los otros, pero sin un respaldo nacional. Entonces este secretismo, esta falta de información, esta falta de objetivos nacionales, estos intereses particulares de los grupos oligárquicos que están al frente de la negociación, pues está dañando muchísimo la imagen de nuestro país y está metiendo en incertidumbre sobre los resultados de la negociación, máxime que la cuarta ronda, que inicia el próximo 11 o 12 de octubre, al parecer contiene los puntos más álgidos, ¿no? Claro. Entonces este es un grave problema, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, que comparezca de manera oficial, de manera formal, que le explique a la nación qué es lo que está ocurriendo, que se convoque a los distintos sectores para ver cuáles son las propuestas alternativas frente a la posición del gobierno norteamericano y canadiense, y que en la próxima visita del primer ministro de Canadá a México, el gobierno de nuestro país y el Congreso de la Unión presenten una plataforma donde queden claros los objetivos nacionales que debemos de impulsar en estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Son muchas verdades a medias, son cambios de posiciones realmente inverosímiles, porque hace unos meses decían una cosa, hace unas semanas decían otra cosa, ahora resulta que el tratado no es tan indispensable, pero el pueblo de México no sabemos absolutamente qué es lo que está ocurriendo. Claro. Por esta actitud de secretismo, de negar información
y también de resistirse a tomar en cuenta al Poder Legislativo y a los sectores económicos del país. Claro. Alfonso Ramírez, buenas tardes, le saluda Elia Almanza. Elia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ante estas indecisiones, indefiniciones y distintos posicionamientos, preguntarle específicamente qué opinión tiene de que la iniciativa privada diga que pues hay posibilidades pues prácticamente de levantarse de la mesa y precisamente pone en uno de estos puntos el sector agropecuario como uno de estos temas fundamentales por los cuales si no de haber acuerdo pues es preferible levantarse. ¿Qué opinión tiene específicamente de esto? Sí, bueno, la presión está resultando muy fuerte, sobre todo los productores y las grandes empresas que tienen una participación importante en el mercado de hortalizas de los Estados Unidos, que quieren establecer mayores ventajas. Ante eso pues ha reaccionado los grupos del cártel agroalimentario de nuestro país con esta posición que conocimos el día de ayer y que se ha reiterado en las últimas horas del día de hoy. Pero el problema fundamental que yo quiero insistir es que tienen que darle una explicación al pueblo de México de lo que está ocurriendo. Tienen que comparecer ante el Senado de la República y ante las cámaras del Congreso para ver qué es lo que ocurre. No puede ser una decisión solo de un grupo de oligarcas que se han beneficiado eternamente de los tratados comerciales, claro, que son los únicos que han sacado ventaja de esta relación con los Estados Unidos y Canadá, que son los grandes privilegiados porque son ellos los únicos que están en el cuarto de al lado acompañando a los funcionarios, porque hay una marginación completa y absoluta de los legisladores y de los grupos de pequeños y medianos comerciantes y agricultores del país. Este es el principal problema. Claro. Alfonso Ramírez, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Le vamos a dar seguimiento y ahí está el llamado por parte del Barzón al gobierno federal. Yo creo que la asistencia del primer ministro de Canadá es una buena oportunidad para que de una vez por todas el gobierno explique qué es lo que está pasando, para que junto con las cámaras del Congreso y otros sectores económicos, sobre todo medianos y pequeños, nos sentemos y elaboremos un programa con los objetivos nacionales muy claros. Así es, Alfonso Ramírez, dirigente nacional del Barzón. Muchas gracias y vamos a estar al pendiente. Muchas gracias a usted.